Muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá. Muchas gracias a Tito. Y vamos a hablar sobre la selección y el preparo del paciente con escoria metabólica. ¿Qué es eso? Esos son los objetivos de nuestra charla. Para una cirugía segura y eficaz, tenemos que tener una infraestructura y eso va a llevar a una disminución de las complicaciones perioperatorias, que son sangrado principalmente, fístulas, que son los mayores problemas de la cirugía bariátrica, tromboembolismo y varias otras complicaciones clínicas. Eso es que necesitamos para una cirugía segura y eficaz. Una adecuada infraestructura hospitalaria, un buen equipo multidisciplinario, como bien habló el doctor Palermo, y un paciente bien preparado. Así hoy dividimos el problema con el paciente. El paciente tiene que tener responsabilidad por tu cirugía, porque no es solo el equipo, el cirujano y la infraestructura hospitalaria. Eso es un paper que habla sobre la acreditación hospitalaria. Isso é importante porque a acreditação de los hospitales pode diminuir a taxa de complicação. Como aqui está, poderemos disminuir a mortalidade. Mire, os pacientes que têm acreditação, a mortalidade é mais pequena que os hospitales que não têm uma infraestrutura adequada e específica para cirugía bariátrica. Tiene que tener eso también, tanto en cirugía más compleja como bypass, también como la manga gástrica. También podremos hablar sobre las complicaciones, el riesgo que el paciente tiene de tener una complicación es mayor en los hospitales que no tienen acreditación. Bien, vamos a hablar del preparo del paciente. La obesidad es como cáncer. A veces es una enfermedad que podemos ver que puede ser vista como un cáncer. Algunos pacientes van a ver algunas contraindicaciones que el cirujano y su equipo multidisciplinario no tienen que hacer cirugía en ese paciente que tiene una contraindicación formal. Paciente que no quiere hacer un buen preparo, paciente que tiene muchas comorbilidades, paciente que tiene diabetes grave, insuficiencia coronaria y muchos otros problemas, a veces no podremos hacer una cirugía en ese paciente. Entonces, eso es importante. Después de una adecuada selección, podremos llegar acá a ver algunas contraindicaciones. Y, como estaba hablando muy bien el endocrinólogo, ese es nuestro mayor problema actualmente, no es la obesidad sola, es la enfermedad principal, son las enfermedades metabólicas principalmente, el diabetes tipo 2. Entonces tenemos que evaluar muy bien ese paciente que tiene diabetes tipo 2, porque la diabetes después de 5 o 10 años lleva a otros problemas, cardiopatías, problemas de coronaria, y así tenemos que hacer una evaluación especial en ese grupo de pacientes. Aquí está, foi mostrar un poco sobre las guías, os guidelines, os principales guidelines de todo el mundo. El más viejo guideline de Estados Unidos, que fue hecho por NIH en 1991. Entonces, hay una publicación de IDF hasta 2009 que muestra los principales guidelines hasta 2009. Y aquí vemos que había una indicación formal de cirugía bariátrica para los pacientes con BMI por encima de 40, con algunas restricciones para los pacientes
com BMI entre 35 y 40, pero no se podría hacer cirugía para los pacientes bajo 35 de BMI. Y después de 2009, los principales guidelines mostraron que es imposible hacer cirugía para el grupo de pacientes con BMI entre 30 y 35. Aquí está. Algunos, como Ada, piensan que no hay insuficiente evidencia, pero la mayoría considera que podremos hacer cirugía para ese grupo. Y para pacientes bajo 30, bajo 27, no sería un procedimiento elegible por la mayoría de los guidelines. Entonces, después de esa... Desde 2002, en nuestra universidad, estamos haciendo una investigación con los pacientes con BMI entre 30 y 35, haciendo bypass gástrico. Y después de 22 meses, vimos que el grupo de pacientes presenta un buen resultado. Y después de 60 meses, la hemoglobina glicada baja y el paciente se queda muy bien, la mayoría de los pacientes. Entonces, después de varios estudios de Brasil y de otras personas alrededor del mundo, conseguimos hacer eso, que fue un score metabólico. ¿Qué es eso, score metabólico? Los últimos presidentes de la sociedad brasileña, como Ricardo Cohen, Almino, están ahí trabajando en ese score metabólico. Pero no fue posible hasta que los cirujanos trabajasen muy bien con los endocrinólogos. Eso fue hecho principalmente por el grupo de endocrinología, porque el cirujano solo no consigue hacer muy bien eso. Entonces, eso fue hace un mes atrás, en el Consejo Federal de Medicina, y conseguimos la aprobación en la primera etapa con eso, con score metabólico. ¿Qué es? Score metabólico son criterios básicos, son esos 5 criterios básicos. El paciente tiene que tener más que 5 años de diabetes, por encima de 30 años, hemoglobina por encima de 8, tiene que tener la aprobación, la autorización de un endocrinólogo y BMI por encima de 30. Pero un cirujano puede decir, eso es una conducta muy conservadora, pero para hacer una aprobación para 11 millones de diabéticos que hay en Brasil, no hay dinero, no hay cómo hacer eso. Entonces, creamos esos criterios y después que el paciente tiene los criterios básicos, vamos a ver los criterios complementarios, que son esos. Cada critério desse, o paciente ganha um ou 2 pontos. Outros mais, a hipertensão, dislipidemia e outros mais, hasta que o paciente chegue a 10 pontos. Com 10 pontos, ele pode ser sometido a uma cirurgia metabólica. Alterações macro e microvasculares, la circunferencia abdominal. Aquí incluimos los problemas hepáticos, que hasta ahora ningún guideline incluye eso, que es muy importante. Y también la historia familiar. Eso antes también no era incluido en los guidelines. Entonces, Isso foi hecho em Brasil e estamos agora esperando a aprovação final para que depois os seguros de saúde possam fazer a autorização para que pacientes com BMI entre 30 e 35 possam ser sometidos a uma cirurgia metabólica. Isso é um paper que mostra como devemos fazer um grupo para avaliação pré-operatória. Aqui está a presença de um clínico. Isso é muito importante. Em nossa clínica privada
conseguimos poner una persona, un clínico, para hacer la evaluación del paciente antes que llegue al cirujano. El cirujano puede hacer una evaluación después del clínico, después del nutrólogo, de los otros médicos. Y para terminar, la preparación, el paciente tiene que tener una pérdida de peso. Eso es muy importante porque aumenta el espacio intraabdominal, disminuye los problemas respiratorios y también es más fácil para el manejo de las vías aéreas. Eso es un registro nacional que también recomienda la pérdida de peso preoperatoria. Eso es tan importante que en nuestro grupo, si el paciente no baja de peso, no contraindicamos la cirugía. Eso es muy importante porque disminuye las complicaciones. El tema de balón intragástrico preoperatorio, na maioria de los pacientes no necesitamos usar balón intragástrico para bajar el peso, porque el tratamiento con nutrólogo, endocrinólogo, el paciente consigue bajar de peso. Hay otro problema que el balón puede causar, que es un aumento de la espesura de la pared gástrica. Eso puede aumentar los riesgos de fístula y tenemos que usar cartucho de color verde o negra. Eso aumenta los costos y también el paciente que tiene un superobeso, por ejemplo, puede tener problemas con los procedimientos anestesiológicos. La suplementación nutricional es importante. Y eso es que estamos haciendo en la consulta del anestesiólogo preoperatorio. El anestesista, el anestesiólogo, va a hacer una medición, una aferición de cuello del paciente. Si el paciente tiene un cuello por encima de 47, 48, esa es una contraindicación relativa para cirugía. En aquel momento el paciente tiene que volver a la clínica y hacer una pérdida de peso para disminuir las complicaciones durante el manejo de la vía aérea. Ese es un buen guideline de ASMBS, de la Sociedad Americana de Cirugía. Ahí está, no voy a hablar, son muchos. Eso es un checklist que podremos hacer en nuestra clínica. Podremos hacer eso, el paciente tiene que pasar por todo eso. En la última consulta, el paciente tiene que tener todo eso. Si falta algo, no puede pasar para la próxima etapa. En conclusión, la preparación adecuada es muy importante porque disminuye los riesgos del paciente y también aumenta la eficacia del procedimiento quirúrgico. Muchas gracias. Doctor Campos, ¿cómo está? Perdón, buen día. En su score metabólico no veo el péptido C. ¿Ha dejado de tener importancia? Ano passado foi hecho um fórum, o segundo fórum metabólico, que foi hecho em Brasil por Dr. Albino, e isso foi muito discutido com os endocrinólogos. Outras coisas necessitam ser aí, pero temos que pensar que isso é um screen, um triagem. Então, não podemos poner todos las substâncias, os exames. Eu penso que é sim importante, pero aqui não está. Perfecto, gracias.